Hermanos, les saludo la paz del Señor. Tenemos un nuevo estudio esta semana, el estudio número 6 de nuestro trabajo online a través de las diferentes plataformas en Internet. Y seguimos con la temática del panorama del Antiguo Testamento en base al texto de los libros de Fe y Acción. Hemos trabajado ya con las historias del inicio, con la creación, con la historia de Adán y Eva, con la historia de Noé, con la historia de Babel, etc. Y empezamos la semana pasada con los patriarcas, con la historia de Abraham. Esta semana nos toca la historia de Jacob y Isaac, o Isaac y Jacob, en realidad por orden, Isaac y Jacob, y la próxima semana veremos la historia de José, cerrando con él la historia de los patriarcas. ¿Ya? Así que vamos a nuestro estudio bíblico. Encontré tan lindo ese fondo, me encantó. Bien. Los patriarcas, Isaac y Jacob. Partamos por Isaac en el libro de Génesis, entre los capítulos 24, verso 1 y 25, verso 11. En comparación con los otros patriarcas, la historia de Isaac es bastante corta. Ya es como un paso, como un intermedio entre Abraham y Jacob. Pero no por eso es menos importante. No podemos entender la historia que continúa sin la presencia de Isaac. Isaac no podía solo ser mencionado levemente, porque Isaac es un personaje importante dentro de la historia. Sabemos que Abraham tuvo no solo Isaac, también tuvo Ismael y a Moab, pero que Isaac era el hijo de la promesa. Fue un nacimiento milagroso. Recuerden que Sara era estéril, por lo tanto, el nacimiento de Isaac fue un milagro en sí. Y desde pequeño enfrentó diferentes situaciones complejas, diferentes situaciones problemáticas, entre ellas el casi sacrificio del que fue protagonista en el monte cuando Dios probó la fe de Abraham, y las problemáticas que también tuvo con Ismael cuando era pequeño, y posiblemente pudo haber tenido muchas más, pero de las que no tenemos registro. La promesa que Dios da a Abraham continúa a través de Isaac. Isaac es parte de esa promesa, es el cumplimiento de la promesa y la continuidad de la promesa. Por lo tanto, Dios bendice la vida de Isaac. Cuando llega la edad para ser casado, para ser comprometido, Abraham envía a su siervo Eliezer, aquel que en un principio iba a ser el heredero de alguna manera, de acuerdo a las costumbres en la familia de Abraham, que si él no tenía hijos propios, podía heredarle a su siervo más fiel, y en este caso hubiese sido Eliezer, pero Abraham lo envía a él a buscar una esposa para su hijo a Harán, y a la casa de su padre, a la casa de su familia, por decirlo de alguna manera, y Eliezer lo hace. Y es más, Eliezer muestra tal devoción a Dios que le pide a Dios que lo guíe y para escoger a la mejor esposa para la hija de su amo, de su señor. Finalmente vuelve Eliezer con Rebeca, y dicen que cuando Rebeca llegó e Isaac la vio, de cierta manera fue como un amor a primera vista. Y como su madre había muerto hace poco, Isaac halló consuelo en su esposa. La vida de Isaac es importante. Rebeca era estéril, igual que Sara, pero Isaac ora al Señor. Ora, pide, clama, y debe haber sido una muy poderosa oración, porque en lugar de uno, Dios le envía 2 hijos, Jacob y Esaú. Dicen que desde el vientre peleaban, luchaban, y Rebeca incluso se lamentaba por eso, pero al tener hijos gemelos, también hay un tema ahí para el cumplimiento de las promesas del Señor. Lamentablemente, aunque Isaac es conocido por ser un hombre de fe, un hombre que declara bendiciones sobre sus hijos, que cree en el Señor, comete el mismo error que su padre, que Abraham, cuando Abraham miente sobre Sara diciendo que es solo su hermana y que no es su esposa. Isaac hace lo mismo con Rebeca.
delante de un gobernante en Gerar, miente diciendo que Rebeca es su hermana. Por lo tanto, vemos que ahí hay una repetición de los errores. Pero eso no quita que Isaac sea un hombre bueno. Muere a los 180 años y es enterrado por sus hijos. Ahora, entendemos que Isaac es importante. Entendemos que Isaac es un personaje clave porque es el padre de Jacob. Jacob, en la historia de Jacob la encontramos entre los capítulos 25, verso 19 y 36, verso 43. Hijo de Isaac y de Rebeca, es parte de una familia un tanto compleja, porque Isaac no solo comete como falta al mentir que su esposa es, al decir que su esposa es su hermana y no su mujer, sino que también tiene problemas de crianza, porque manifiesta claramente su preferencia por uno de sus hijos. Y por otro lado, su esposa manifiesta que tiene mayor cercanía con el otro. Isaac prefiere a Esaú. Esaú es hombre de campo, es hombre de armas, es hombre de cacería. Mientras que Rebeca prefiere a Jacob porque es hombre de tiendas, un hombre que a lo mejor piensa más las cosas, que calcula mejor las cosas, que administra bien, etc. Y por lo tanto, cada uno de sus hijos pasó más tiempo con el primogénito que mostraba preferencia hacia él. Jacob era inteligente, era un hombre inteligente, muy inteligente, y mediante tretas y engaños logra disuadir a su hermano Esaú a que le venda la primogenitura cambiándosela por un plato de lentejas. Y Esaú menosprecia a tal punto esa bendición que excede, le da lo mismo. Le da lo mismo, porque él no entiende, pero Jacob sí. Jacob no entiende, por eso actúa rápidamente cuando ve la oportunidad. Y posteriormente, con ayuda de Rebeca, engaña a Isaac y obtiene la bendición que era para el primogénito, la bendición especial para el primogénito, que era la más completa, y siendo así, para los demás quedaban bendiciones como muy pequeñas. ¿Por qué razón? Porque el primogénito se suponía que iba a tomar después la autoridad al morir el padre. Pero Jacob, aprovechando que Esaú no está, junto con su madre, preparan todo y obtiene él la bendición de su padre. Cuando Esaú regresa a casa y se da cuenta de lo que ha pasado, ruega porque reviertan esto, pero Isaac le explica que ya no puede hacer nada. Y Esaú se enfurece y amenaza con matar a su hermano. Rebeca, para evitar todo esto, envía a Jacob con su familia en Harán, con su hermano Labán, para salvarlo de la muerte. En el camino, Jacob tiene esta visión de los ángeles subiendo y bajando del cielo por una escalera y se da cuenta que es un lugar especial. Es Betel, es casa de Dios, puerta del cielo. Llega a donde Labán, su tío, hermano de su madre, y se enamora perdidamente de la hija menor, que es que es Raquel, y trabaja duramente para casarse con Raquel. Y el día del matrimonio se da cuenta, ya cuando es demasiado tarde, que no se ha casado con Raquel, sino que se ha casado con Lea. Labán lo ha engañado y cuando Jacob, enfurecido, le reclama el engaño, Labán simplemente le explica que no puede casar a la menor antes que a la mayor y que si realmente quiere, Raquel trabajará otro tanto de años para poder casarse con ella, a lo que Jacob accede. Así que finalmente Jacob tiene dos esposas, Raquel y Lea. Raquel es estéril, no puede tener hijos, Lea sí le da hijos, y Raquel en su desesperación le entrega a su sierva, y Lea, para no ser menos, le entrega la suya. Por lo tanto, terminan teniendo hijos Jacob con Lea, con Sila, con Silpa, Silpa y Bilpa, y con Bila y Silpa, perdón, Bila y Silpa. Y Raquel al final también logra, Dios escucha su oración, así que al final son Bila, Silpa, Lea y Raquel las que le dan hijos a Jacob.
con todo esto, Jacob decide regresar a Canaán, ya harto ya de los engaños de su suegro, aunque él también le ha engañado, él también le ha hecho trucos, y aprovechando un día que no está, agarra, como decimos en buen chileno, todos sus monos y se manda a cambiar a la casa de su padre Isaac. En el camino se entera que, bueno, primeramente Labán lo persigue porque dice que le ha robado sus ídolos, los ídolos familiares. Y esto es terrible, no solo por un tema religioso, sino porque por ley el yerno que obtenía los ídolos familiares podía reclamar herencia. Y Labán no estaba dispuesto a heredarle a Jacob. Por lo tanto, al no encontrar los ídolos, que finalmente los tenía Raquel escondidos, al no encontrar a los ídolos, Labán lo hace prometer que nunca más va a volver, y con esto logra eh, que Jacob jamás vuelva a reclamar herencia a la casa de Labán. Bueno, se entera Jacob que su hermano lo va a salir a encontrar y lleno de temor organiza todo y se aparta para hablar con Dios. Y en el valle de Jaboc, perdón, sabe que ahí se va a encontrar con su hermano. Ahora, tiene una lucha allí con el ángel de Jehová. Tiene una lucha antes de su encuentro con Esaú, y es ahí donde su nombre es cambiado por el Señor. Muchos dicen que el ángel no es el ángel del Señor, sino que es el Señor mismo con el que lucha, y que finalmente le desencaja el muslo, el mismo Señor, de un golpe, y cambia su nombre a Israel. Ya no es llamado Jacob, ahora es Israel. Y después de este encuentro, Jacob tiene que volver a ver a su hermano, con quien se reconcilia, se piden perdón mutuamente, y después de volver con él junto a su hermano, al final Jacob decide vivir en Hebrón, en la tierra de su padre. Aquí llega la historia de los patriarcas Isaac y Jacob. Ahora, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno, y vemos su mano poderosa en la vida de Abraham, en la vida de Isaac y en la vida de Jacob. Y he aquí que vemos también que el Señor empieza ya a armar el rompecabezas, porque todos y cada uno de los hijos de Jacob, que son 13, eh, finalmente se van a transformar o convertir en sus descendientes, van a ir formando cada una de las tribus del pueblo de Israel y ya se van a empezar a transformar en un pueblo, en una nación. Empiezan a tomar forma como nación. Por eso la próxima semana vamos a ver en detalle la vida de Jacob y de cómo, perdón, la vida de José y de cómo Jacob y sus hijos llegan hasta Egipto desde Canaán. Pregunta de la semana. La pregunta de esta semana, ya, para que estén muy atentos. ¿Cuántos años trabajó Jacob para poder casarse con Lea y Raquel? ¿Cuántos años? Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana para un nuevo estudio bíblico. Hasta pronto.